Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de este día, jueves 18 de septiembre. Vamos a saludar a la colonia chilena que se encuentra celebrando los 204 aniversarios de la República de Chile. Saludos para todos los compatriotas. Voy a también a felicitar, digamos, ¿cierto? Y alegrarme porque se firmó el Fomilenio, señores. Y esos son 277 millones que vendrán a invertirse en el país y en la contraparte, El Salvador es el doble, por lo tanto van a ser 500 y tantos, más de 500 millones que van a ser invertidos en la zona costera del país. Hoy estuvo en Washington Hatos Moon y Roberto Lorenzana y parece que lograron finalmente la firma de este acuerdo que obviamente representa algo importante para el país. Por supuesto se trata de inversión. No es el tema de esta noche, el tema de esta noche obviamente es el que usted seguramente ha estado estos días comentando y que hoy día se levantó comentando más porque se enteró de que la Cámara Primero de lo Penal había revocado el arresto domiciliario al expresidente Francisco Flores. Ese será un tema que trataremos esta noche junto a mis invitados, como también analizaremos el caso del diputado Wilmer Rivera, que hay por ahí una confusión en relación a si capturarlo o no capturarlo, si va o no, existe o no fuero parlamentario en este caso. Dos temas, se nos queda un poquito de tiempo. Tengo aquí, digamos, un invitado que le puedo sacar un tema más, que es el caso Enel, para que me cuente cómo está eso, porque El Salvador perdió nuevamente en un tribunal internacional. Presento inmediatamente a mis invitados. René Hernández Valientes, abogado y ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Constitucional, además. Gusto de saludarlo, magistrado. Buenas noches, Nacho, es un gran gusto estar contigo. Henry Campos, abogado y ex viceministro de Justicia y Seguridad. Buenas noches, Henry. Buenas noches, un placer estar al lado también de los colegas. Francisco Beltrán Galindo, abogado y ex ministro de Seguridad. Buenas noches. Un gran gusto, Nacho, y es un gran honor estar aquí con los colegas. Buen panel, ¿ah? Vamos a poner en contexto al público televidente que seguramente en la mañana alguien le dijo, mirá, ¿te enteraste que se revocó el arresto domiciliario contra el presidente Flores y va a tener que ir a una celda, ya sea de la PNC o a una celda penitenciaria? Es lo que está, aun cuando, digamos, en este momento hay un proceso, pudiera haber una recusación por parte de la defensa. Veamos lo que captó el periodista Eduardo Sánchez de Tele2 de lo ocurrido hoy día de hoy en relación al caso Francisco Flores. A primeras horas de la mañana de este jueves, periodistas llegaron a la residencia del expresidente Francisco Flores en esta capital, donde se encuentra en arresto domiciliar, pues se conoció extraoficialmente que la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador había revocado la detención domiciliaria. Sin embargo, a esa hora, ni el juez ni el defensor habían sido notificados. ¿Cuál es el procedimiento que se llevaría a cabo en este caso? No sé, es que no me han notificado a mí. Pero se ha filtrado la información sin notificar, entonces no puedo decir nada. Me personé a la Cámara. En la Cámara me informó la señorita secretaria que no hay nada para notificación. Obviamente no se sabe si se ha resuelto o no se ha resuelto, pero para notificación no han pasado nada a Secretaría. Lo que en la mañana se manejaba como una posibilidad fue confirmado en horas de la tarde por la Cámara Primero de lo Penal de esta capital, que tras la petición de la Fiscalía resolvió que el expresidente Francisco Flores deberá continuar detenido, pero en las Bartolinas de la policía o en un centro penitenciario. Están juzgando a una persona, están juzgando la presentación voluntaria por el pasado, porque no se presentó a la comisión, porque no se presentó a la audiencia inicial, etcétera. Siempre en horas de la mañana, el juez primero de instrucción, Levis Citalmiro Orellana, que procesa el caso y quien determinó el arresto domiciliario al expresidente, dijo que la ley le ordena a dar cumplimiento a lo resuelto por la Cámara, por lo que deberá seguir el procedimiento. Así funciona esto, la Cámara puede revocar o confirmar. ¿Y usted tendría que hacer una audiencia para...? Si así lo ordenan, sí. Y también eso tiene recurso de parte del abogado defensor en la Cámara. O sea que pueden pasar 3 días más o 4 días más. Al respecto, el abogado Luis Edgar Morales Joya, defensor del expresidente Francisco Flores, dijo que evaluará llevar a cabo las acciones legales para detener lo determinado por la Cámara Primero de lo Penal. No hay apelación, de esto no hay apelación. Lo único que hay es un recurso de revocatoria, pero tendríamos que analizarlo primero. De acuerdo a la ley se tienen 3 días. Uno de los argumentos que el defensor brindó en horas de la mañana es que el expresidente se presentó por su propia cuenta al tribunal y que además hay seguridad suficiente en la residencia del exmandatario para evitar cualquier fuga. Si la circunstancia aquí que se está manejando es seguridad, obviamente, así como está ahora custodiado, está mucho más seguro que no puede haber ningún peligro de fuga. Además,
es que es ilógico pensar que alguien se va a venir a presentar para después fugarse. Para Morales Joya, la resolución habría sido influenciada por elementos externos al proceso. No, definitivamente quizás a darle gusto, llamémosle así, a toda esa presión que existe, ¿no? José Eduardo Sánchez para Tele2. Bueno, el día de hoy la defensa no presentó recurso revocatoria de esta medida de la Cámara, primero lo penal, podría hacerlo el día de mañana o pasado, son 3 días que tiene, digamos, para presentar este recurso. El expresidente Flores sigue en su residencia particular, pero obviamente todo indica, digamos, cierto, que va a terminar en una Bartolina, ya sea de la PNC o ya sea de un centro penitenciario, como lo decida el Ministerio de Justicia. ¿Qué quiero opinar primero sobre esto? ¿Está correcto o no está correcto? La gente se pregunta, ¿es correcto esto o no es correcto esto? Que se haya apelado a una Cámara Penal y la Cámara Penal haya, digamos, cierto, revocado el arresto domiciliario. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Yo pienso que el análisis, Nacho, no es si la resolución es correcta o es incorrecta. Creo que yo no me atrevería desde este panel opinar sobre la corrección o incorrección de una decisión. Lo que sí puedo afirmar es que el tema es de competencias jurisdiccionales. ¿Tiene competencia el juez Levis y Talmir para haber decretado la medida de arresto domiciliario o no la tiene? Sí la tiene. Tan la tiene que lo hizo. Desde luego esto no gustó a la acusación fiscal y lo impugnaron ante la Cámara de Segunda Instancia, donde están dos magistrados, quienes aparentemente, por lo que vemos ahora en la noticia, revocaron la decisión del juez Levis de Talmir. Como muy bien lo dijo la defensa de Francisco Flores, esto también es recurrible en un recurso que yo considero de alguna debilidad procesal, como en la revocatoria, porque se plantea ante el mismo tribunal que pronunció la resolución y este resuelve si revoca su propia decisión. Muy pocas veces en mi... Tendría que presentar elementos nuevos. En mi historia, sí, definitivamente, o argumentos nuevos, o justificativos fuertes de un error judicial en la resolución de un tribunal de alzada, como la segunda instancia. Entonces yo pienso que la competencia está dada. Hay que pensar también que esta es una novedad, lo del arresto domiciliar en nuestra historia procesal penal, de 500 años, ¿no? Antes, ¿por qué, doctor? Porque esto no existía. Pero ha habido mucho, hay mucha gente que está en no arresto existía hasta domiciliario. 1998. O sea, antes de eso, pero hoy día hay el arresto domiciliar no solo no existía, sino que era impensable que un juez pudiera tener la osadía, entre comillas, de decretarle a un procesado un arresto domiciliario. En el caso de Francisco Flores, lo que hemos entendido, la ciudadanía, o también los abogados que nos hemos acercado un poco al caso para conocerlo, es que el delito de desobediencia a particulares que se le imputa a Francisco Flores, en realidad cuando él se presenta disminuye el riesgo de fuga, el peligro de fuga disminuye y el delito por sí solo casi que desaparece, porque él se presenta al tribunal para ser juzgado y no se presenta a un grupo, a una comisión política. ¿Desaparece el delito de desobediencia? No. Sí, de desobediencia particulares. Eso salió cuando no había ni un proceso contra él, sino solamente estaba en manos de la comisión de investigación. La Fiscalía le tiene puesto el delito de desobediencia. De la comisión de investigación. Posteriormente la Fiscalía lo requirió con esa tipicidad. Creo que son 3 delitos. No sé si llega hasta... peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia. Hasta ahí creo que todos estamos más o menos de acuerdo en que hasta ahí se llega, no creo que bueno, tal vez en el... Hasta ahí me quedo porque... Sí. Ya, yo solo quiero hacer una salvedad porque yo sé que hay muchos reos que están con arresto domiciliario. He leído incluso reportajes de reos comunes, incluso que tienen hoy, en este momento, arresto domiciliario. No es el único caso el de Francisco Flores. No, yo digo que es el único. Ya. Digo que la figura es nueva. Ya.
Es nuevo. Sí, Henry. No, iba a decir que en el tema de la decisión de la Cámara, efectivamente, es una decisión que dentro de los procedimientos, dentro de los estándares, está plenamente correcta en el sentido del procedimiento. Y de hecho también uno puede tener desde fuera la confianza en ese tipo de decisiones, tomando en cuenta también el prestigio de los dos magistrados de la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, que dentro del foro judicial son personas bastante correctas. Domínguez y Sánchez, creo que sí. Y por el otro lado, en el tema de los recursos, si bien se ha mencionado ahí la posibilidad, decía el defensor, del recurso de revocatoria, pero tampoco no se puede negar la posibilidad de que se acuda a la sala de lo constitucional a una exhibición personal, a un habeas, que eso también está ahí, digamos, en el tapete y podría también ser una de las posibilidades que vayan a analizar o considerar, probablemente. Ahora, independientemente de la figura de que es un expresidente, ¿hay alguna razón por la cual él pueda estar en arresto domiciliar? Bueno, las razones están en la ley y se establece, por ejemplo, el peligro de fuga, si existe la alarma social del delito y otras circunstancias que los magistrados en este caso han analizado y desde su punto de vista consideran de que existen condiciones para negar el arresto domiciliario y consideran que es conveniente más bien mantener la detención provisional ordinaria, es decir, Ok. Voy a un corte y vuelvo inmediatamente con Francisco Beltrán Galindo. Estamos hablando del caso Paco Flores, estamos hablando de que el Tribunal Primero de lo Penal revocó el arresto domiciliario y hoy día puede haber un recurso de revisión, como dijo el abogado Morales Joya. Revocatoria. Pero la gente dice, no, aquí era un problema de hacer justicia o no hacer justicia, ¿ya? O sea, hacer justicia significa que él debe ser, como cualquier persona que está en un proceso, debe estar en una celda y no en su casa. Bueno, es que yo creo que este caso en especialmente tiene un matiz político muy fuerte. Es decir, la satanización de Francisco Flores ha sido desde la época del presidente Funes muy fuerte, muy sólida. Y entonces ese mecanismo de por qué ese odio personal, por llamarlo de una manera, porque realmente se le ha sentido bastante personalizado el conflicto al presidente Funes con el expresidente Flores, creo que tendrá sus motivos, que nosotros no lo sabemos. Y al parecer ese malquerer al presidente Flores tiene su manifestación también en elementos de este gobierno y algunos otros elementos de partidos afines al gobierno, que se manifiestan en una actitud muy agresiva, que no se corresponde con el tema del juicio penal tal como ha sido planteado. Pero hay una cosa también, o sea, aquí nunca hemos tenido una autoridad de alto nivel detenida. Es la primera vez que tenemos a nivel presidente, aquí no había ni un vicepresidente, y creo que tampoco ministro. ¿Ah? ¿Cómo no? ¿Quién? Castaneda, Castro y Saldívar. Ah, pero usted me está remontando a la historia. Bueno, Ya, está bien. ¿Qué año? 1944. 1948. 48. Continuar en el poder Ya, y en el siglo XIX. Pero me imagino que fue pelea entre militares y se agarraron, digamos, porque sí pasaba antes, digamos, que eran gobiernos militares y que cuando caía uno en desgracia lo agarraban preso. No, este quiso continuar más allá del día de vencimiento de su padre. Ya, pero aquí siempre hemos reclamado que a las altas autoridades la ley no se le aplica. Y entonces, ahora que se le va a aplicar, ¿por qué va a haber un privilegio tan grande? Porque es muy diferente, obviamente, estar en la casa que estar en una celda. Pero tú lo estás poniendo como un privilegio muy grande, y yo creo que René antes te estaba explicando que hay inclusive reportajes de reos comunes que están en domiciliarios y duermen en las hamacas de sus casas, en viviendas muy humildes. No es un tema de porque es pobre o que no es pobre va a tener domiciliario. Yo creo que es un tema que responde al criterio del juez. Y yo creo que el juez lo que valoró era que él se había presentado. Hay que recordar efectivamente que antes de que fuera la orden de captura de la Fiscalía,
El problema de la ausencia de Francisco Flores se había dado con la instrucción de la comisión a la policía para que lo presentaran a la comisión, es decir, no había orden de captura, no había un delito definido en eso. Eso por un lado. Y por otro lado, los que hemos leído el caso, yo le puedo decir que a mí me parece insólito varias cosas de ese caso. Por ejemplo, se le habla de enriquecimiento ilícito por default. Es decir, hay unos 5 millones que los chinos dicen que dieron, nadie sabe a quién se lo dieron, nadie sabe dónde se cobró, nadie sabe qué se hizo con él, y entonces porque como nadie sabe, pues es enriquecimiento de Francisco Flores. Pero no llegó el dinero a Costa Rica y de ahí... espérate, estamos hablando de 5 millones. Ya. Hay otros 10 millones que le emiten cheque a Francisco Flores, y Francisco Flores los endosa y se los da a la campaña de Tony Saca, los 10 millones enteritos. Entonces digo yo, ahora, si él se hubiera quedado con 2 millones de esos 10 y los 8 se los hubiera dado a la campaña de Tony Saca, pues yo diría, hombre, sí, está bien. Pero como él mismo lo dijo, yo no me quedé con ni un centavo de esos 10. Puede ser que haya otros, yo no puedo poner las manos al fuego por él. Pero en este caso concreto de los 10 millones, los cheques venían a nombre de él. No hay convenio firmado de cooperación entre Taiwán y el gobierno de la República. Y resulta que ese cheque se lo dio a la campaña de Tony Saca. Y por eso satanizan a Francisco Flores. Yo me preguntaría, ¿cómo los partidos políticos han financiado sus campañas presidenciales? ¿Qué fondos ha tenido A, B, C, D partido para pagar los millones que pagan en la campaña? Hay que recordar el tema de los 3 millones del señor Salumé con Flores, o cómo hizo el Frente para hacer su campaña con tanto dinero. Es decir, lo que quiero plantear acá, que hasta que la sentencia de la Sala de lo Constitucional ordena recientemente que los partidos tienen que transparentar cómo se financian, hasta ese momento vamos a empezar a ver las cosas claras. Pero antes de eso no había regulación. Pero hay otra cosa. O sea, está bien, no había regulación, pero hay una alerta de Estados Unidos señalando que había un dinero que ingresó a Estados Unidos y que salió de Estados Unidos y que dio vuelta, y que obviamente eso daba la impresión que había un lavado de dinero. Y se comprueba que ese dinero terminó... Espera, vamos por partes. A ver. Yo fui superintendente y te puedo decir que los informes de actividades sospechosas se emiten por miles en el sistema bancario. Hay dos categorías. Una es una acción que se presume lavado y otra acción que da la impresión que podría ser lavado. Esas dos, la segunda es una decisión discrecional del banco. Los bancos en el mundo, para tratar de cubrirse, probablemente si tú has depositado $500 ya estás dentro de los sospechosos del informe del banco. Entonces, el ser un informe de actividad sospechosa, por eso es que la cólera de la embajada, cuando se hace público algo que hasta no saber si hay delito, no se hace público. Okay. Yo no tenía tanto la idea hoy día de entrar a si es culpable o no es culpable, si los delitos, no, sino que un poco ahora, lo que está pasando ahora. Sí. Como el doctor sí ha tenido acceso al expediente, a diferencia de nosotros que no hemos tenido acceso al expediente, pero quisiera yo también preguntarle, ¿y en el expediente aparece si ese dinero venía para la donación de las personas que habían perdido sus casas en el terremoto, o era una donación simplemente que venía directamente a la campaña de un partido político? Bueno, que viniera a la campaña de un partido político no se sabe, esa parte no. Lo que viene, lo que yo leí ahí es que habían cheques a nombre de Francisco Flores Pérez. Bueno, porque se escuchó dentro de los debates relacionados con las reuniones en la Asamblea Legislativa, que se había establecido que había una cantidad de dinero que Taiwán había ofrecido para comprar los terrenos de aquellas viviendas que habían sido afectadas en Santa Tecla debido al aluvión en el De hecho, tengo entendido que vino un comunicado de la Cancillería yo lo taiwanesa. Que sé, bueno, yo no sé, eso. mire, Taiwán es Taiwán, ¿verdad? Tampoco no nos hagamos el tema de que es un país muy formal, o lo era en esa época, de cómo daba los dineros a sus amigos.
Entonces, lo que yo digo es, y la Fiscalía también lo menciona en el requerimiento, es que el procedimiento de firmar un convenio para entregar fondos de cooperación, que es el mecanismo tradicional para recibir fondos de cooperación en El Salvador, ese convenio no existió. Lo único que sabemos es que habían unos cheques emitidos por la Embajada de Taiwán a nombre de Francisco Flores. Ahora, ¿qué le dijo el presidente de Taiwán al presidente Flores o el embajador de Taiwán al presidente Flores? Eso lo sabrán ellos, nosotros no lo sabemos. Ahora, los que hemos estudiado derecho mercantil sabemos que un título valor vale lo que dice. Perdón, no quiero que se pase esto. Tengo la información que hemos manejado todo este tiempo, es que Taiwán sí le respondió a la Cancillería salvadoreña. Cuando estaba esto en la etapa de la comisión parlamentaria, la comisión pidió a la Cancillería una comunicación con Taiwán y se hablaba, digamos, que vino una certificación de eso, de que era una donación de 1 millón por parte de Taiwán. Si han podido leer el requerimiento, se van a dar cuenta que el fiscal cita una copia de un documento que nadie sabe si existió. El fiscal no ha presentado un documento que haga lo que tú dices. Entonces, yo hasta ahora lo que estoy viendo es simplemente la presunción de que el dinero venía para lo que decía, ¿verdad? De que venía para cosas sociales, pero eso es una presunción. A nivel de documentos, los que hemos estudiado derecho mercantil, sabemos que los títulos valores valen por lo que dice literalmente, y literalmente el cheque estaba a nombre de Francisco Flores Pérez. Entonces, esa es la realidad. Ahora, por eso digo, ¿qué hablaron el presidente de Taiwán de esa época? Porque no es ¿verdad? Con Francisco Flores en esa época, lo saben ellos dos. Sí, pero bueno, Taiwán puede hablar si es un dinero que era de la arca de Taiwán, aunque no sea el mismo presidente. Sí, pero ojo. Aunque haya sido... Pero ojo, Nacho, ese presidente de Taiwán fue acusado de corrupto por algo que se le llamó la política del dólar. Sí, sí. ¿Verdad? A todos los presidentes de los países amigos les andaban dando dinero. Ok. O sea, inteligencia con Estado extranjero. Pues sí, pero eso puede ser otro delito, pero no el que estamos hablando. Ok. Nacho, la verdad es que hay unas lagunas que mueven a la incógnita para poder pensar nosotros o siquiera acercarnos a una realidad de qué es lo que realmente sucedió. Y yo no veo un estímulo muy grande en la comisión de la Asamblea Legislativa para presionar, si fuera el término, a Taiwán para que diga, bueno, usted dio un cheque, ¿dónde está ese cheque? Porque normalmente en las transacciones internacionales, hasta donde yo sé, la mayoría se cobran por endoso y se regresan al emisor cuando ya la persona a quien se dio lo ha hecho efectivo, lo ha endosado, lo ha traspasado. Si el cheque de Taiwán llegó a Francisco Flores y Francisco Flores lo endosó, ¿quién lo cobró y a qué cuentas fue? No lo sabemos. No lo sabemos porque los métodos de investigación salvadoreña no nos han mostrado un solo documento. Lo que el chico dice es cierto. Es decir, hay dichos, hay expresiones, pero no hay si hay malversación de fondos porque tenían un destino social salvadoreño y fueron usados para otro, habría que ver si los fondos estaban bajo un compromiso de un tratado, de un convenio, de un acuerdo internacional que lo obligara a ir en esa dirección. Habría que ver si podía ser de uso discrecional de Francisco Flores. Eso no hemos sabido nada de la ciudadanía. Entonces, yo no estoy defendiendo a Francisco Flores, desde luego, ni estoy defendiendo lo que se hizo, sino estoy señalando la debilidad de nuestro sistema para llegar a una realidad fáctica que nos lleve a una realidad jurídica para poder pensar. ¿Debilidad del proceso o de la acusación? Ambos. Ya, voy a un corte y vuelvo con Henry Campos. Creo que me comente si hay una debilidad de la acusación. Ya volvemos. Bueno, aquí se ha hablado de debilidad de las acusaciones. Se ha dicho que no hay nada en el juicio o en lo que ha presentado la Fiscalía que se pueda probar enriquecimiento ilícito. No sé si especulado
¿Qué piensas tú, Henry, sobre esto? Bueno, resulta difícil tal vez decir en este momento si existe responsabilidad penal o no. Digamos, yo no me atrevería, sobre todo porque no he leído el proceso, pero lo que sí puedo decir es que los hechos, la realidad fáctica está ahí. De lo que se trata es de establecer cuáles son las figuras aplicables. Por ejemplo, si se trata de que Taiwán daba un dinero debajo de la mesa a funcionarios de El Salvador para que votaran en instancias internacionales a fin de mantener la existencia internacional de la República de Taiwán, por ahí podemos encontrar otros delitos como la infidelidad en los negocios de Estado o el caso de lavado de dinero, en el de lo que se trata también es de ocultar o de ayudar a eludir la acción de la autoridad de delitos cometidos en el extranjero. O igualmente puede haber un enriquecimiento probando que hay un aumento en el patrimonio a consecuencia de esos actos, pero habrá que establecerlo. Entonces yo no niego la posibilidad de que eso pudiera darse. Habrá que esperar mayor claridad probablemente en la exposición de los hechos para el debate público, para enriquecer el debate público, dado que hay muchas o algunas instituciones, ONGs que están participando ahí como querellantes, siguiendo permanentemente el caso, pues sería interesante que las mismas instituciones expusieran públicamente los hechos de tal manera de enriquecer el debate. Henry, ¿qué tanto te dice a ti la aseveración que hace el diputado Beltrán Galindo, que dice que no ha habido... Diputado, te lo perdón, abogado. Sí, eso te lo rechazo. Perdona. Yo sé que te molestó. El diputado de la Asamblea va a comparar con el abogado. Un diputado tiene que decir el nombre del diputado para ver si no llega a ser hasta ofensivo. Simplemente por no ser ciego, pero puede ser diputado de la Asamblea Social. No quiero decir más porque se nos enojan conmigo los amigos políticos. Pero bueno, que no hay convenio, dice. O sea, no hubo firmado un convenio entre de gobierno a gobierno que se estableciera que el dinero venía para tal cosa. Bueno, entonces, un poco la teoría de Francisco es, si no hay ese convenio y además no hay claridad por parte del gobierno de Taiwán, porque no ha habido claridad, ni va a haber seguramente, ni va a haber, ¿ya? Entonces, ¿no se fuma un poco eso de que él puede haber utilizado los dineros, haya hecho peculado, por ejemplo? Bueno, el hecho de que no exista convenio, a mí me parece que no es suficiente para excluir esa posibilidad, porque hay diferentes fórmulas para establecer las relaciones económicas entre los estados y los organismos internacionales. En algunos casos no existe convenio, en algunos casos existe contrato, a veces existen donaciones, acuerdo. Entonces, en fin, hay diferentes fórmulas jurídicas y de hecho también los mercantilistas saben de que aunque en el texto de un documento no aparezca determinadas condiciones de un hecho, también actualmente, modernamente, las operaciones electrónicas, las fórmulas también de anotación registral posterior también introducen cambios. Digamos que no es una afirmación como absoluta, decir que todo lo que no consta en un documento no existe. Entonces, por eso digo, no es suficiente, en mi opinión, ¿verdad? Nacho, sí, yo creo que estamos tocando un tema tan sensible para nosotros tres como abogados, que no podemos caer en la tentación de venir a tu medio y tratar de crear un juicio paralelo a favor o en contra de Francisco Flores. Entonces yo creo que las opiniones nuestras deben de considerarse como opiniones técnicas y nos referimos más a la institucionalidad y al manejo institucional que se hace de un proceso que es paradigmático, es decir, es un proceso contra un expresidente. Efectivamente no se daba en muchos años un proceso penal contra un expresidente de la República, pero de ninguna manera nosotros podemos hacer juicios de valor en un programa televisivo. Quiero, por al menos yo sí, pero hablo por los tres. Yo coincido con René en este tema. No estamos diciendo que el hombre es inocente o es culpable. El planteamiento, al menos el que he tratado de hacer yo, es que la acusación es débil, que no es lo mismo. Bueno, Henry dice, puede ser que hayan otros mecanismos, puede ser,
Ok. Puede ser que se haya culpabilidad, Muchos han dicho, puede ser. Muchos abogados han dicho, y ustedes lo están también diciendo, que por lo que está acusado Francisco Flores es realmente fácil de que quede nada que sea sobreseído. Diferente hubiera sido si hubiera sido acusado de lavado de dinero. ¿Para ustedes cabe en este caso la acusación de lavado de dinero que la Fiscalía no hizo? ¿Algunos están pidiendo que la Fiscalía se lo haga? Yo afirmo que no. ¿Por qué? Claramente. Porque estudié la tipología, el tipo de lavado de dinero el día de ayer, con relación a otro caso. Entonces, el lavado de dinero requiere que el origen de los fondos sea delictivo. O sea, tiene que haber una figura delictiva que... El origen de los fondos. Entonces, pero la fuente ahora es un gobierno legítimo. Entonces no hay ilegitimidad en el origen de los fondos. Ok. No hay lavado. Henry, ¿lavado de dinero? Bueno, podría existir si se estableciera no que el mismo imputado está ocultando su propio dinero, porque eso no constituye lavado de dinero en los términos de la doctrina. Pero si él está tratando de ocultar dinero procedente de un delito cometido en el extranjero o cometido dentro del país, o se está aprovechando o está encubriendo un delito cometido por otro, podría existir lavado de dinero y sería, digamos, cuando el origen sea legítimo. Pero no, precisamente el origen ilegítimo es una condición de lavado de dinero que utilizó mal los dineros de su país. ¿Eso le da un origen ilegítimo? Eso podría ser un origen ilegal si es que se prueba de que ese dinero no salió correctamente de la arca de por los caminos correctos del ahora me había dado un presidente de la República. Sí. Correcto. ¿Concuerdas? Yo coincido con Henry y con René. Para que se dé lavado tiene que ser fundamental que haya un origen ilícito, y esa parte no está probada. Por eso estoy insistiendo el tema de la debilidad del requerimiento. Una vez se demuestre que hay un origen ilícito, entonces todas las operaciones hechas conscientemente para ocultar el origen del dinero o el destino final del dinero, entonces sí pasan a ser delito de lavado. Pero no es el caso hasta este momento. Una pregunta rapidísima para otro tema, aunque sea 2 o 3 minutos. ¿Es justo o injusto que el expresidente Flores vaya a una celda? Pero a mí me parece que todos los ciudadanos salvadoreños deberían de tener la posibilidad de pasar una detención provisional mientras no se prueba su culpabilidad, en lo posible, fuera del sistema carcelario, fuera de los recintos policiales. Pero como ya sabemos que es también un problema conocido, el hecho de que no hay suficiente capacidad, recursos para mantener este tipo, por ejemplo, de detenciones en el domicilio, obviamente en algunos casos habrá que renunciar a esas posibilidades. Ahora, deberíamos de construir precisamente esa prioridad como política general del Estado, crear infraestructura para poder, por un lado, mantener a los reos condenados en un ambiente adecuado para su resocialización, y por el otro mantener un sistema, por ejemplo, que ya está planteado al menos en los documentos y en los planes, pero no se ha hecho la inversión para mantener, por ejemplo, un control tecnológico de los detenidos provisionalmente o de formas sustitutivas en el exterior. Eso debería ser para todos una aspiración. Ahora, ya en el tema concreto, como decíamos, tienen que ver los recursos y las disponibilidades, hablando de lo justo o de lo injusto del hecho, de lo legal, ¿verdad? Yo no sé si ustedes concuerdan conmigo, pero un expresidente tiene derecho a 20 policías. El número no está determinado. Así me han dicho a mí. Más bien está establecida. Es un mínimo que el Estado le otorga a un expresidente 20 seguridades, 20 policías, ya sean para él o toda su familia. Él determinará, digamos, si quiere los 20 o se reparten con algún miembro de su familia. Pero eso es una cuota asignada a cualquier expresidente de la República. Bueno, por ley se establece que hay varios funcionarios y exfuncionarios, y además también se establece una especie de protección posterior al ejercicio del cargo para determinadas personas. Pero la ley no dice número. Pero tanto no sé
no sé qué tanto gasto más puede incurrir adicional a lo que él como expresidente debe tener por obligación. Yo creo que el tema no es el gasto. No es gasto. No es gasto. No es relevante. Yo creo que el punto es realmente cuál debería ser. Yo coincido con Henry que las medidas de no internación, como principio general, aquellos que se cree que no se van a escapar, hace lógica, sean medidas sustitutivas, sí, arresto domiciliario. Pero yo creo que cualquiera saca de un eso. poco como piensa la gente, y tiene toda la razón la gente cuando dice, bueno, pero aquí o todo en la cama o todo en el suelo. ¿Aplica para un expresidente igual? Tenemos un espíritu de Torquemada del pueblo. Nuestro pueblo es duro, es inquisitorio. Inquisitorio. Sí, entonces Pero digamos el yo actual no me sumo condición- a eso. Ah, sino sí, que ni yo. Yo prefiero que el juzgamiento sea con la razonabilidad que dan los tiempos modernos, de que si una persona, como bien dice el chico Bertrand, si una persona se va a someter a un tribunal y va a aceptar que se lo juzgue, ¿por qué se lo va a encarcelar si el delito no es grave? Bueno, pero aquí sabemos lo que pasa con una persona que se roba una gallina, pues va directamente, no le preguntan nada, y ahí va y va a las peores Esa figura condiciones. ha existido, yo la creo un poco mítica, Sí. Nacho, ya a esta altura. Bueno, se roba, digamos, un poco más, pero definitivamente hay dimensiones diferentes de robo. Bueno, rápidamente, si podemos alcanzar a mínimamente analizar este caso, que creo que tiene hasta complicado a las autoridades, porque el ministro de Seguridad ha dicho, yo no sé qué hacer. Por un lado, estoy obligado a cumplir una orden de la Fiscalía, pero por otro lado, y me refiero al caso del diputado Wilber Rivera, suplente del Partido de Concertación Nacional, que está acusado de narcotráfico por parte de la Fiscalía y que se ha enredado todo esto si tiene o no tiene fuero. ¿Ya? La sala ha dado líneas jurisprudenciales que se llaman, uno siempre aprende palabras nuevas, que no son un fallo, pero son, digamos, lineamientos que señalan que un diputado suplente no tiene fuero si no está en ejercicio de su cargo. ¿Aplica o no aplica en este caso las líneas jurisprudenciales de la Asamblea Legislativa, que muchos partidos políticos y diputados no creen que aplica? Yo tengo un caso bien digerido, pero si los colegas quieren hacer un approach, me quedo... Yo escribí un artículo cuando salió la sentencia de la sala con motivo de otro diputado, que fue hace cuestión de 8 meses, creo, un año. Y en el artículo planteaba que, si bien es cierto, la sala tiene razón en el sentido de que la regulación de los diputados suplentes, solo hay un inciso en la Constitución que habla de los suplentes. Entonces, dos, bueno, uno me acuerdo yo, pero entonces el asunto es que esa figura del suplente está más desarrollada en la parte de la legislación secundaria. Y todos sabemos que hay una gran cantidad de casos donde personas que saben que los van a perseguir porque andan en actividades ilícitas, se meten a la política a financiar la campaña del propietario y pasan ahí por la asamblea, y han habido varios casos de varios diputados metidos en temas de estos delitos de crimen organizado. Entonces, cuando la sala dice que el fuero solo aplicaba cuando ellos eran propietarios, a mí realmente me sorprendió, porque prácticamente es muy difícil el tema. Es decir, yo creo que el sentido del fuero iba para todo. Que la sala le metió ese giro, esa línea jurisprudencial, y que hace lógica porque lo hace, pero creo que estamos en uno de esos casos en la que la sala falla interpretando, y nos metemos en un problema práctico de cómo manejarlo. Ok. Henry, ¿qué piensas de eso? Sí, efectivamente hay una jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional. ¿Hay jurisprudencia? Jurisprudencia. Porque alguien me decía ayer, es diferente una línea jurisprudencial a que exista jurisprudencia. No, es que esta es una jurisprudencia, no es una doctrina también, que es otro concepto. Ajá. Es jurisprudencia, en el sentido de que es una opinión que se ha manifestado como criterio por parte de la sala. Ahora, otro tema es si es obligatoria o no la jurisprudencia, que hasta hay obras que así se llaman. La jurisprudencia no es obligatoria, por ejemplo, hay por ahí una obra famosa. Pero lo que se quiere decir en el fondo es, la sala tiene todo el derecho de hacer su jurisprudencia. Ahora, ¿en qué casos es obligatoria? En las inconstitucionalidades no hay ninguna duda de que
toda inconstitucionalidad, el criterio tomado por la sala es obligatorio erga omnes. Ahora, en cuanto a la jurisprudencia en general, líneas jurisprudenciales le ha llamado la publicación, así, pero a final de cuentas es jurisprudencia. En la jurisprudencia, el riesgo que se corre es que cuando llegue un proceso hasta la sala de lo constitucional, conociendo ya ese criterio, se vaya a caer todo el proceso. Entonces, lo lógico es que para evitar que se caiga, conociendo ya el criterio de la sala de lo constitucional, habría que amoldarse a ese criterio. Pero en todo caso, yo creo que si el fiscal inició el antejuicio en la Asamblea Legislativa y ya estaba juramentada la comisión de antejuicio, ya no se puede retroceder. Y el tema aquí parece que ya una vez que llegó ya se había juramentado la comisión, incluso los diputados no pueden renunciar porque hay un artículo expreso en el reglamento de la Asamblea. Ya ningún diputado puede renunciar. De ahí en adelante tenían que haberlo seguido. Yo creo que en el fondo aquí el tema es el riesgo del caso. O sea, si seguimos el criterio de la Asamblea Legislativa, se hace el antejuicio y llega a un también fuero especial, que sería el de la Cámara, el de las cámaras, primera y segunda de lo penal de San Salvador, por ahí también existe el riesgo de que al final llegue a la sala y imponga ese criterio. Okay. Pero si seguimos el criterio también de la sala y no se ha seguido el criterio de la Asamblea, puede hacer que esa jurisprudencia, los mismos magistrados, bajo un razonamiento determinado, cambien la jurisprudencia, porque la jurisprudencia no es pétrea. Ok, tengo poco tiempo, desgraciadamente. Voy a tratar de ser muy breve. Sí, por favor. Tengo en mi haber escrito 4 libros que se llaman Líneas y Criterios Jurisprudenciales de la Sala de lo Constitucional. Entonces es una recopilación de sentencias que eso es la jurisprudencia. Son pensamientos uniformes o estándares sobre una temática en donde la sala repetitivamente ha juzgado de la misma manera. Esa es jurisprudencia. René, tengo un problemita con tu micrófono. Voy al corte y vuelvo contigo. Ya volvemos. Ahora, Hernández Valiente, estamos hablando del caso de fuero o no fuero. La cuestión es si los diputados suplentes tienen un fuero personal, que significa que son inmunes o hay impunidad para ellos las 24 horas del día por donde quiera que anden, o si, por el contrario, seguimos la línea que Henry muy bien mencionaba de la sala de lo constitucional, que sí está en las sentencias que mencionaron. No hay que jugar equívocos, sí está en las sentencias, pero no forma parte del fallo, pero sí de los considerandos, de la justificación del fallo. Los diputados suplentes, la corriente que existe en el mundo actual es que se le debe de proteger en las expresiones y votos que digan y pronuncien en el ejercicio de la diputación, o sea que como propietarios. Y eso se llama inmunidad funcional, fuero funcional, y me parece que es absolutamente necesario. Pero cuando no está fungiendo, los diputados no tienen ninguna calidad de funcionarios, solo cuando suplen, dice la Constitución, a un propietario. Ok, una pregunta. ¿El mismo fuero deben tener los magistrados de la sala constitucional, todos la los Corte Suprema, todos? Todos los suplentes. Todos los suplentes. Claro, pero en el caso de la Corte Suprema, los suplentes tienen fuero, te puedo entender. Igual. Y aquí el criterio es para todo el funcionario suplente que no tiene ninguna calidad de funcionario hasta que no esté sustituyendo al propietario. Ahora, este pensamiento de la sala no es inventado, no es que no esté en las sentencias, sí está, pero no en los fallos. Está en lo que nosotros llamamos la ratio decidendi, no está, y el obiter dictum, que son los dos, el fallo y la justificación. En el fallo no está en ninguna, pero en las consideraciones existen 3. Y eso no es opinión. El fallo es considerando. El fallo es considerando. O sea, son considerando para meter un fallo. El fallo son vinculantes para todo, no solo en las inconstitucionalidades, sino también en los amparos, yo creo que, porque son intérpretes máximos de la Constitución. Esto para mí es muy importante porque me parece, digamos, que todos tenemos que entender
este tipo de cosas, porque si no entendemos nuestra legislación, nuestro derecho, pues decimos cualquier cosa y no muchas veces estamos apegados a la realidad. Vamos al corte, ya volvemos. No. Vamos con Francisco Bonilla inmediatamente. Bueno, no me corte, vamos a pasar inmediatamente gracias al sistema Fedecrédito, la opinión de nuestros amigos televidentes. Vamos con Twitter, dice Miguel, y aunque tuviera en calidad de presidente de la República, ¿podría recibir estos dineros sin darle ingreso al erario? Pregunta. Juan José Bonilla dice, ¿y quién cambió los cheques o los endosó? Pregunta. Rafael Mengíbar dice, un juicio jurídico político genera muchas polémicas. Flores parece decidido a probar cómo sucedieron los hechos y nombres, plantea José Roberto. No conozco la resolución de la Cámara, pero creo que su decisión fue tomada bajo mucha presión mediática de otras autoridades. Bueno, antes Miguel nos había puesto lo dicho por el doctor Galindo, que cita que es débil el caso Flores, como lavado, está haciendo juicio de valor ponderado, o pregunta. Maggie dice, defendiendo lo indefendible, es una cuestión de ética y transparencia, con posiciones así no avanzamos como sociedad. Gilberto Calderón dice a través de Facebook, quisiera le hicieran una pregunta a los abogados. En una entrevista, el juez primero de instrucción manifestó que si la Fiscalía no fortalece la acusación, Francisco Flores sería sobreseído. Eso es adelantamiento de criterio. ¿Debería de recusarse al juez por ese adelanto de criterio? Pregunta Gilberto Calderón. Mario Grisales dice, probar la apropiación de fondos será algo difícil. Tipificar un delito de igual forma. El girador tendría que reclamar o demandar, y en este caso Taiwán no lo hará. Los cheques fueron girados a una persona y si los cobró, pues hizo uso de su derecho al estar a su nombre. Jurídicamente es probable que tenga una salida el expresidente. Moralmente ya está condenado. ¿Cómo puede suceder cuando se sepa quiénes cobraron esos cheques? Plantea Mario Grisales. Marco Martínez dice, buenas noches, con relación al diputado Wilmer Rivas, existen líneas jurisprudenciales que expresan que los diputados suplentes no cuentan con fuero constitucional. Ante esto, ¿podemos decir que la acción penal que la Fiscalía ha iniciado está bien hecha? Pregunta. Carlos Alberto Guzmán dice, el expresidente, o más bien el presidente o expresidente taiwanés está preso, recuerda Carlos Alberto Guzmán. Y una reacción del licenciado Walter René Araujo, que es actual candidato a la alcaldía de San Salvador por Gana, respecto a la afirmación del doctor Galindo, que dice, estos cheques Francisco Flores se los da a Tony Saca para su campaña política. Dice Walter Araujo, esta declaración amerita una nueva comparecencia de Chico a la comisión especial. Y vemos lo que dice el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Si dicen que eso de encarcelar a quienes roban gallinas es un mito, ¿será porque ellos solo defienden delincuentes de cuello blanco? Pregunta. Vamos al estudio para las respuestas de nuestros invitados. Bueno, señores, muchas preguntas, ¿eh? Tremenda alguna. ¿Quién quiere empezar? Bueno, quizás por haber sido... A ver. Lo que yo mencioné es una cuestión que está en el requerimiento y es público. El requerimiento ha sido público. No necesito ir a justificar a nadie algo que el fiscal ya dijo. Aquí lo que ha sucedido es que, si ustedes ven, todo el tema se centra en Francisco Flores, pero nadie quiere hablar de quiénes eran los funcionarios que recibieron en el partido esos fondos. En el requerimiento la Fiscalía lo dice con mucha claridad. Ahora, ¿por qué la Fiscalía no va contra los funcionarios que recibieron esos fondos en el partido? No lo sé. ¿Por qué no se llamó en la comisión política a esos funcionarios? No lo sé. Pero el punto es que la Fiscalía lo dice con bastante claridad. O sea, yo no estoy sacando información que los diputados no sepan, así que no veo por qué Walter dice que tengo que ir otra vez a la comisión. Pero el asunto es que ellos no lo han querido ver, ese es problema de ellos. Ahora, yo lo que sí creo es que el punto acá es que, como digo, yo no puedo saber si Francisco Flores es inocente o no lo es, si él hizo o no enriquecimiento ilícito, porque no tengo la cercanía como para poder saber cómo anda su patrimonio. Yo lo único que estoy insistiendo es que hay unos cuantos casos llevados por la Fiscalía que han tenido una gran divulgación, que son juicios jurídicos políticos y que al menos en los que yo conozco son débilmente planteados, ¿verdad? Podemos hablar de otros casos, pero ya que estamos hablando de esto, lo que estoy diciendo es que
ahí hay un problema y por eso es que el juez dijo lo que dijo. Débilmente planteado ex profeso. Eso Hay no lo gente sé, que no lo cree puedo que el saber. fiscal lo ha planteado en forma débil, Eso no lo puedo profesamente para favorecer finalmente al expresidente. Eso no lo sé, no puedo saber. ¿Ok? Henry. Bueno, por ahí también decían que si esta decisión que han tomado los magistrados de la Cámara de lo penal, si se debe a la presión mediática. Yo creo que no, porque conociendo a estos magistrados, son personas con bastante experiencia y que no se van a dejar intimidar por las declaraciones públicas o por lo que digan los medios. Han estado en miles de tormentas y no se han dejado influenciar. Yo no creo que en el fondo eso haya influido. Ahora, hay un elemento legal ahí, porque la ley dice que los delitos donde hay alarma social hay que decretar detención provisional, por ejemplo, ¿verdad? Que ese es un criterio. En todo caso, yo creo que no es que estén cerradas las puertas a que existan otras vías para que la defensa pueda plantear su caso y buscar ya sea una exhibición personal o una revisión posterior de la medida, que también lo permite la ley y la Constitución. René. Yo quisiera inclinarme a hacer una defensa del sistema judicial, y en el sistema judicial de la figura del juez. Para un juez no es fácil llegar a una conclusión que siempre va a ser conflictiva, porque va a beneficiar a uno y va a perjudicar a otro. Cuando un juez analiza unos hechos, y esos hechos lo llevan a entrar al campo de un texto de ley, y del texto de ley pasar a ese texto a una norma jurídica para hacer que el caso quepa, o que la norma jurídica pueda ser la que se aplique al caso concreto, pasa un calvario de posibilidades, escuchando a las dos partes. Y para mí la figura del juez en este caso, y no me refiero ni al fiscal, ni a la policía, ni al sistema de investigación del país, que también tiene falencias y debilidades. No quiero decir que si critiqué el sistema, lo hago porque a veces cuando se dice, bueno, este juez suelta, nosotros los policías le mandamos delincuentes y los suelta. Claro, ¿por qué lo suelta? Porque la acusación es débil, porque no hay prueba. Entonces, esa figura del juez yo quiero hacer una defensa primaria sobre las dificultades que tiene, y que no es su responsabilidad. Él es un juzgador. Todos queremos que sea también investigador, que sea fiscal y que sea policía, porque sea el juez, todo eso es un error. Dignifiquemos un poco la figura del juez. Bueno, yo creo que hay dos casos, digamos, que vamos a tener que entrar a investigar un poco más. ¿Qué realmente, por qué está acusado Chen Shui-bian en Taiwán? Tengo entendido que no es por regalar dinero a políticos, está por peculado, por haber un enriquecimiento ilícito apropiado de fondos, y no necesariamente de estos fondos, es lo que tengo entendido. El caso del presidente Rodríguez en Costa Rica también es interesante. Hay que recordar que lleva 7 años condenado, ya fue condenado 7 años, lleva 7 años condenado con arresto domiciliario, en un caso muy parecido. No sé qué tan exactamente sea el caso de Francisco Flores, pero es un caso parecido que tiene que ver también con fondos de Taiwán. La diferencia de Rodríguez y de Portillo con el tema de, hasta ahora por lo menos lo que se sabe de Flores, es que Portillo hizo uso personal de los fondos y Rodríguez también. Ya. Y entonces, Calderón, cuando ellos hicieron uso personal, hicieron operaciones de ocultamiento del uso personal que le estaban dando a esos fondos. Bueno, y por ahí es que vino la cuestión. Ahí chulo. Bueno, va mucho todavía que recorrer. Este es un caso obviamente importante. La opinión pública tiene que interesarle, no porque piense políticamente un lado o de otro, porque estamos frente a un expresidente de la República que actuó como presidente de la República en ese momento, y hay que ver si cometió o no cometió delito. Muchísimas gracias por estar esta noche. Gracias, Nacho. Abogado Beltrán Galindo, nunca más le digo diputado, no se lo ocupe. Mientras no lo sea, cuando lo sea, va a ser un honor que me lo diga. Sí. Hay posibilidades, pero no esta elección. No creo, pero dejémoslo abierto, uno nunca sabe. Gracias, Henry. Bueno, muy amable por estar esta noche, ha sido un gusto tenerte. Gracias, doctor, también un gusto. Compartir
la entrevista esta noche, Nacho, con tremendo panel, lo vuelvo a decir. Me da mucho gusto. Un gran gusto, Rey. Bueno, amigos televidentes, también ha sido un gusto estar en su sintonía y los espero mañana siempre a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.